Noelia es maestra en de audición y lenguaje, educación especial, comunicadora en lengua de signos nivel 1, 2 y 3, o primero, segundo y tercero, no sé muy bien cómo se dice, Noelia, discúlpame. Y máster en atención temprana, además de estar formada en Apple Teacher, en Google Certificate Educator, nivel 2, o sea que, bueno, tiene ya ahí su formación. Es profesora actualmente, ¿verdad?, del Colegio La Purísima para niños sordos en Zaragoza, actualmente y desde hace ya nada menos que 15 años. Tutora de aula, tratamiento individual, tutora de grupos de combinada, etcétera, ¿no? Y tiene muchas colaboraciones y muchas cosas muy interesantes. La verdad es que voy a decirlas todas porque me parecen todas muy, muy pertinentes y muy relevantes para lo que nos trae hoy aquí, ¿no? Noelia colabora con la publicación de la guía Ebelpir, guía para la evaluación y elaboración de programas de intervención rehabilitadora. Es co-creadora de la plataforma de lectura fácil para todos, Aprendo leyendo en un clic. Es responsable del proyecto de implementación de nuevas tecnologías en el aula a través del uso de iPads, la programación y la robótica. Entre el año 2013 y 2018 este proyecto. Es tutora del equipo de educación especial de escuelas católicas, vicepresidenta de la Asociación Española Verbotonal y formadora en los cursos de esta metodología hasta el año 20. Décima finalista, aunque ella no se enorgullece de ello porque lo ha merecido y no, pero no ha sido quien ha promovido esta candidatura. Acabó en el puesto 10º en los premios Educa Banca a Mejor Docente de España en el año 17 en la categoría de educación infantil, ahí en nada. Y no es fácil acabar ahí. Y es premio a la innovación educativa SIMO 2017 por el mejor proyecto TIC de educación inclusiva, igualdad y diversidad, titulado Nuevas voces y nuevos retos. Y además dedica sus veranos, ¿verdad, Noelia?, a Sí. compartir tiempo, a aprender, a enseñar y a todo, y a conocer realidades como las de su colegio en centros similares, al menos que me dijiste, en Perú, Colombia. Perú, Dilo Puerto tú, dilo tú. Rico, Perú y Puerto Rico, Chile, Venezuela. O sea, imaginaros, durante los veranos, de los últimos años al menos, entiendo. Con lo Sí, sí. cual, no solo sabes de lo que hablas, sino sabes mucho de lo que hablas y conoces muchas experiencias. Insisto de nuevo en recalcar este aspecto, no solo por loarla a ella, que por supuesto lo merece, sino también para que veáis que es una persona capaz de bajar de lo teórico a lo práctico y de ponerse en la piel de las preguntas que tengáis a bien hacerle, porque todo su contenido y mucha de su experiencia y su aprendizaje va a intentar que se refleje un poquito en este rato que vamos a compartir con ella. Así que, sin más, Noelia, yo te dejo los mandos y encantados de escucharte. Perfecto, pues bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes a todos, los que están cerca, los que están lejos. Y bueno, pues un poco me quedo, Miguel Ángel, con esta última parte, ¿no? Sabes que me quedo con eso de que es dando como se recibe. Y bueno, pues cuando te escuchaba, ¿no? Lo primero que me viene son esos momentos, ¿no? En el que damos, pero que recibimos muchas veces más, ¿no? Pues más de lo que damos. Pues cada día con mis alumnos y con todos los que he tenido la suerte de cruzarme, los alumnos también de cuando salgo allá, que me enseñan doblemente, pues también, pues eso, ¿no? Como todo lo que recibo también, pues con todos los profesionales que me cruzo, ¿no? Cada día en mi colegio, pero también pues cuando salgo fuera, cuando damos formaciones, cuando compartimos, ¿no? Porque al final no me gusta decir nunca que doy formación, sino que compartimos y que aprendo también de los demás. Y sobre todo también, pues gracias a vosotros, ¿no? A este proyecto tan bonito que tenéis de educación conectada, de la FACI BBVA, porque precisamente pues, nos permitís crear estos encuentros, ¿no? Que son eso de, ¿no? Dar, pero recibir mucho. Entonces, muchísimas gracias porque nos permitís hablar bueno, hablar el De, mismo idioma, hablar desde la práctica y bueno, pues encontrarnos, ¿no? de nada. Te dejo, Así me que quito la cámara y te pongo la presentación, ¿vale? eso es, así que un gusto estar aquí. Bueno, mientras que ponemos la presentación, sí que quería empezar un poco hablando sobre el título, ¿no? Porque no sé si cuando lo recibisteis, ¿no? TICs para todos, ¿qué habéis entendido? Hablar de TICs o pretender que las TICs sean el único centro de todo este rato que vamos a compartir juntos es una barbaridad. Quiero decir, las TIC es un puntito, es un granito de arena en medio de un todo, ¿vale? En medio de un todo que es muy amplio y al que tenemos que atender a muchas cosas. Entonces, no quiero que entendáis la sesión de hoy como TICs, sino que lo puse porque me era difícil encontrar un título que de verdad pues me fuese bien con todo lo que os quería compartir, ¿no? Entonces,
cogí la palabra TICS no porque sea el todo, sino porque soy consciente de que es una pequeña parte, pero sabemos que TICS es herramientas para la tecnología para la información y la comunicación. Y lo cogí precisamente porque me quedo con las dos últimas palabras, ¿no? Con información y comunicación, porque creo que son dos cosas fundamentales en las que cada día me centro en mis alumnos, ¿no? Y precisamente cuando uso herramientas digitales, en que sean capaces de acceder a la información, ¿vale? Y que les sirvan también como medio de comunicación. Como se ha dicho, trabajo en el Colegio La Purísima de niños sordos y nuestras clases, además de curriculares, tienen que ser rehabilitadoras. Entonces, bueno, pues aclarado un poquito esto del curso, sí que o sea, del título, perdón, quería que, bueno, que entrásemos con eso hacia todo lo que vamos a compartir. ¿Vale? Como os ha dicho Miguel Ángel, estoy abierta pues, a que preguntéis a lo que necesitéis, ¿vale? Esto estamos en un intercambio, en un estar juntos y así lo espero que sea toda la tarde. Bueno, lo primero de todo, os pongo este esquema, ¿vale? Este esquema que es un esquema que yo les pongo a mis alumnos en la pizarra. O sea, vais a perdonar porque muchas de las fotos, o bueno, o todas las fotos que yo tengo puestas hoy son fotos de la pizarra. O sea, es llevado al aula y esto es un poco lo que os quería compartir, ¿no? Que vayamos muy al aula. Ya veis que en esta foto es una de las actividades que hago en el aula, en el que la consigna está eh, el número uno, siempre que utilizo herramientas digitales en el aula, está muy claro qué vamos a utilizar, cómo lo vamos a utilizar, en qué orden lo vamos a utilizar y para qué. O sea, esto es algo que vamos a arrastrar durante todo el tiempo y que creo que es importante que tengamos en cuenta. Entonces, cuando yo entro con las herramientas digitales al aula, lo primero es, uno, ¿qué vamos a trabajar? Vale, con el iPad y con el cuaderno de lengua. ¿Vale? Segundo, vamos a entrar a la aplicación de Safari. Mis alumnos están ya muy acostumbrados a trabajar con herramientas digitales, entonces no necesito poner ya el nombre de las aplicaciones, simplemente pongo el dibujo y ellos ya saben a dónde tenemos que ir. Entonces, en el 2 es vamos a Safari y en la barra de buscar, veis la lupa, ellos ya identifican que eso es la búsqueda. La consigna que les di era busca una noticia que se dio en julio del 2022, ¿vale? ¿Qué tenían que hacer con esa búsqueda? Tenían que leer en el iPad, como veis, tenían que pensar sobre la noticia que habían elegido y luego tenían que resumir esa noticia en 3 líneas y hacer un dibujo de esta noticia, ¿vale? Después, como final, siempre lo que terminamos siempre compartiendo y explicando a nuestros compañeros. Entonces, yo ahora os pregunto, y ahora sí que quiero, por favor, que utilicemos el chat y que me respondáis a esta pregunta. ¿Qué herramientas eh, crees que han tenido que poner en marcha mis alumnos para resolver esta actividad? Entonces, ahora sí que por favor os pido que me vayáis respondiendo que vosotros qué herramientas creéis que han tenido que poner en marcha para resolver esta actividad. ¿Vale? Entonces, os voy leyendo, ¿vale? Os voy leyendo mientras. A ver, ¿qué creéis que han tenido que hacer ellos para resolver esta actividad? Vamos a ver, me vais contando. Una secuenciación, fenomenal. Muy bien, Monse, gracias. Enma, lectura y síntesis, fenomenal. José Manuel, búsqueda de información, muy bien, muy bien. Estamos hablando de niños de educación especial, ¿vale? ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Análisis, fenomenal, muy bien. Elección y descarte de noticias, eso es importante. Organización, encender un iPad, eso es importantísimo. Parece una tontada, pero ojo, ya os digo que ellos han tenido que saber ya hacer todo eso. Seleccionar información, observación y escucha, actualidad, teniendo en cuenta la fecha. Esto es muy importante, Enma. Gracias por este aporte. Ahora vas a ver por qué. Atención, lectura, muy bien, Marta. La planificación, lectura comprensiva de textos funcionales. Ojo de lo que estamos hablando. Muy bien, Leticia. María, buscar información y luego comunicar a los compañeros. Ya os he dicho que para mí es muy importante que cada vez que terminen algo sepamos ponernos delante de nuestros compañeros y explicar sobre lo que hemos trabajado. Vais a ver que eso es algo que se repite. ¿Vale? Trabajo estructurado, muy bien, Mamen, Nayara, decodificación de las imágenes, fenomenal.
Bien, o sea, fenomenal. Además de todo esto que ha salido y que lo habéis hecho, pues, súper bien, ¿vale? La otra cosa, o sea, además de todo esto que hemos ido leyendo, ¿vale? También, hemos tenido que trabajar pensamiento, ¿no? Hemos tenido que trabajar lenguaje, la lectoescritura, que ya la habéis nombrado, la comprensión lectora, que también la habéis nombrado. Hemos tenido que trabajar, no, creo que no lo habéis dicho, pero con unos saberes previos, ¿no? Tenían que saber a qué se refería cuando hablábamos de julio, ¿era un mes? ¿No? Eh, también hemos tenido que poner en funcionamiento, y eso lo habéis nombrado también, ¿no? Toda la parte de funciones ejecutivas, ¿no? La atención, la memoria, la estructuración, la planificación, fenomenal, ¿no? Y habéis hablado también de la competencia digital. Habéis dicho por ahí, ¿no? Que era importante saber encender el iPad, saber buscar. Yo os he dicho, ¿no? Es ver el símbolo de Safari o Google y ya saber que tenemos que ir a esa aplicación. Si no la encontramos, es saber buscarla en el dispositivo. Y fijaros que os hablo de, cuando me hablo de la competencia digital, que es un poco lo que nos trae aquí, he añadido también, ya veis que aquí ni está más destacada que las demás ni está menos. Estamos hablando de que también es necesaria una competencia digital. No solo una competencia digital, sino también. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir un poco en esta línea. Os quiero, para que pensemos un poquito, cómo lo resolvieron algunos de mis alumnos. ¿Vale? Yo os cuento. Dos, bueno, creo que fueron tres, pero estas dos me llamaron especialmente la atención. Les dije la consigna que tenían que buscar una noticia de julio del 2022. Julio, ellos pusieron noticia de julio y les salió una noticia de Julio Iglesias. La noticia era que ese mes, pero ese mes, o sea, si ya lo hice en octubre, era que Julio Iglesias en octubre cumplía 79 años. No entendieron que era en el mes de julio del 2022 qué pasó, ¿vale? Entonces, ellas se centraron en que Julio Iglesias cumple 79 años y que los planes del millonario cantante es que, o sea, los planes que tenía y que está vivo y coleando. No sé si veis bien, leéis bien las respuestas de mis alumnas, os las leo, ¿no? Una, el resumen que hizo con el dibujo, lo estáis viendo aquí, y lo que luego nos compartió, es que dice, el cantante Julio Iglesias el cantante Julio Iglesias en 2011 está muerto. Lo han dicho en el periódico, porque le habían disparado y además se ha roto la tibia del peroné. ¿Vale? ¿Qué pasó aquí? En la noticia ponía, Julio iba agarrado de dos acompañantes, las redes se han disparado y es consecuencia de que se ha roto la tibia del peroné. Que las redes se han disparado, ella lo entendió de que a este señor lo han disparado y se ha muerto. Ojo, lo que está pasando, ¿no? Y luego otro alumno dijo que Julio Iglesias está vivo y coleando, cumple 79 años, el 23 de septiembre, se ha roto la tibia del peroné de una caída, pero sigue vivo y coleando. O sea, ella se centró en la información de vivo y coleando y se perdió el resto de información. O sea, daros cuenta qué interpreta uno de los alumnos y con qué se queda otro de los alumnos. ¿Vale? Yo creo que esto es para que pensemos, ¿no? Y entonces a mí me lleva pues a pensar de que cuando hablamos de competencia digital en alumnos con necesidades educativas especiales o en centros de inclusión, y lo hablábamos ayer también, ¿no? Con Miguel Ángel un poco, que antes la formación que daba o la opinión que me pedían era para centros de educación especial, pero que cada vez más esto se está pidiendo para centros regulares con niños sin discapacidades. Entonces, hoy me voy a centrar en alumnos con necesidades educativas especiales o centros de inclusión, pero que sepamos que esto están viendo que también es válido para centros regulares. Entonces, yo creo que al final la competencia digital en alumnos con necesidades educativas especiales es una cuestión de actitud, y me vais a perdonar un poco la reflexión, ¿no? Porque mira, todos tenemos claro, ¿vale? Que tenemos que trabajar todo lo que hemos visto antes. El lenguaje, los saberes previos, la lectoescritura, nadie hemos tenido duda de eso, ¿vale?
Y que además tenemos claro que precisamente en educación especial lo tenemos que hacer a través de diferentes materiales, con tarjetas, con plastilinas, con los areneros, con las pinturas de dedos, con materiales elaborados por cada una de las profesoras que metemos horas en casa como nadie. De eso no tenemos duda, ¿verdad? Nadie habéis dudado de eso y es lo que siempre me escucho que cuando hablo de competencia digital en educación especial, ¿no? Si es que tienes que ser todo manipulativo, vale. Pero si de esto no tenemos duda, ¿por qué te estamos dudando en la necesidad de usar también o además de de todo esto, la plastilina, los areneros, materiales, además y también utilizar las herramientas digitales? Yo creo que como un añadido, como un también o como un además de todo lo anterior, es necesario trabajar la competencia digital en nuestros alumnos, ¿vale? No sé, es una, una opinión personal, pero que aquí os la dejo, ¿no? Porque eh, me surgía mucho con esta actividad que os he presentado, ¿no? Al final, mis alumnos, como los vuestros, van a llevar dentro, si no es ahora, dentro de unos años, un dispositivo en el bolsillo. ¿Qué van a entender? Yo cada día leo las noticias en ese dispositivo, creo que vosotros también. ¿Y ellos? ¿Van a leer las noticias en el dispositivo que llevan? ¿Y qué entienden de esas noticias? ¿Los estamos preparando con una competencia digital para acceder a algo tan sencillo como una noticia en un dispositivo digital? Ahí os lo dejo, ¿vale? Bien, eh, ¿qué nos pasa o por qué creo, ¿no? Que tenemos estas dudas? Yo creo que yo no la tengo, ¿no? Y creo que utilizar las herramientas digitales en alumnos con necesidades educativas especiales son un gran aliado para muchos de los aprendizajes curriculares, ¿no? ¿Por qué? Os lo estaba contando, ¿no? Porque me permiten atender a la diversidad del alumnado. O sea, yo puedo tener a 9 niños con dificultades muy diferentes trabajando sobre algo, pero sobre el mismo contenido, sobre la misma actividad, pero cada uno desde sus necesidades y desde lo que él necesita o lo que puede llegar, ¿vale? O ella. Entonces, me permite atender a la diversidad del alumnado, estar en un mismo aprendizaje, pero con diferentes ritmos, como os decía. También referido a los aprendizajes, funciones ejecutivas, autonomía y sobre todo, os lo he dicho al empezar, del aspecto comunicativo y relacional. Y en este aspecto relacional luego os voy a poner otro ejemplo, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta, no? Pues tenemos que tener en cuenta los aspectos de accesibilidad, ¿vale? De que los aprendizajes digitales realmente repercutan en la autonomía de estos niños en la sociedad, en lo que os digo, ¿no? En sacar el móvil y leer una noticia y tener la competencia digital para saber desenvolverme, ¿no? Y sobre todo creer en ellos que es posible, que pueden hacerlo, ¿vale? Y que sin duda alguna, para mí, las herramientas digitales son facilitadoras del aprendizaje cuando les sumo a todo lo demás que hemos visto antes, a todos los materiales, a todo lo demás. Es un añadido, pero es un añadido hoy necesario, ¿vale? ¿Qué nos pasa a veces? Pues que tenemos miedo, ¿vale? Tenemos miedo a usar las herramientas digitales. ¿Y por qué tenemos miedo a usar las herramientas digitales, no? Porque nosotros como profesores, o sea, nosotros en nuestro día a día, bueno, ya no como profesores, sino como ciudadanos, como personas sociales, usamos el móvil, usamos el ordenador, lo tenemos en nuestro día a día, o sea, lo tenemos todos, ¿vale? Pero intuyo, creo que no somos competentes digitalmente para acompañar a nuestro alumnado con esas herramientas en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y vamos a hablar os voy a dar un ejemplo, a ver si esta idea pues os la puedo dar un poquito más clara. Y quiero hacer el símil con un costurero, ¿vale? Quiero que os imaginéis el costurero que todos tenemos en casa, ¿vale? Y que las herramientas digitales son eso, herramientas, como cada una de las cosas que nos podemos encontrar en ese costurero, ¿vale? Yo, como Noelia, tengo claro para qué son las agujas, para qué es el hilo. Conozco el huevo ese de madera, yo no sé si existe ya de madera, pero en el costurero de mi madre sigue estando, ¿no? Ese huevo de madera que se pone debajo del calcetín para que cuando coses, pues no pincharte.
También conozco y me encantan, ¿no? Esas cosas tan bonitas con formas diferentes para pinchar las agujas y que sea fácil encontrarlas. Yo conozco todas las herramientas del costurero, ¿vale? Y eso a veces nos pasa también con las herramientas digitales. Conocemos mucho y con eso creemos que por conocerlas ya somos competentes digitalmente en el aula. Y esa misma idea es lo que me pasó a mí un día, o sea, o el primer día, o bueno, o cada vez que lo intento, ¿vale? Que intento coser, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo conozco todas las herramientas, ¿vale? Pero no conozco la técnica de la costura. Por lo tanto, cada vez que intento coser, yo fracaso. Como fracaso, y no quiero reconocer mi fracaso, me digo a mí misma, pero qué tontada esto de coser en estos tiempos. Oye, que no pasa nada, o se lleva a una costurera o se tira y se compra otro. Vale, me puedo autoconvencer de eso, ¿no? Y de que no vale la pena coser, porque ¿para qué? Si yo además yo no sé, es que no vale, ¿vale? Cuando tengo muy claro que si no fuese por mi madre, que además creo que está por ahí y le mando un beso especial, en más de una ocasión me habría quedado sin esa camisa que me encanta o con el pantalón arrastrando por el suelo, ¿no? Puedo convencerme de las 2 cosas, de que no importa o de que gracias a eso sigo manteniendo cosas que me gustan y que me apetece, ¿no? Bueno, pues creo que un poquito esto nos pasa con las herramientas digitales. Conocemos un montón de aplicaciones, conocemos las herramientas, conocemos todo. Además, tenemos clara una forma pedagógica y curricular de trabajo con nuestro alumnado, ¿vale? Pero os pregunto, ¿sabemos conjugar todo eso para ser realmente competentes digitalmente y poder acompañar a nuestro alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Sabemos unir las herramientas digitales y la parte pedagógica para acompañar a que nuestro alumno también sea competente digitalmente? Bueno, ahí os lo dejo y luego si queréis pues podemos entrar más a esa parte de debate, ¿no? Eh, yo lo tenía claro hace 9 años que trabajo con herramientas digitales y creo en ellas firmemente, pero este fin de semana pasado justamente estuve en un congreso internacional, en el que hablaban de la tecnología educativa. Era todo pues investigaciones, estadísticas, ¿no? Y, o sea, no sé si pedagógicamente me aportó mucho, pero sí que les comentaba a mis compañeras, el lunes cuando regresé, que me ha dado paz, ¿no? Me ha dado paz saber que las investigaciones hoy dicen que lo que hace 9 años empecé o empezamos haciendo un grupo, ¿no? Empecé con mi compañera Lola también, eh, hacer, eh, por intuición, hoy las investigaciones nos dicen que es el camino. Es un camino además de otras cosas, no lo único, ¿vale? Entonces, hoy sabemos y está comprobado que el uso de herramientas digitales es una gran motivación para nuestro alumnado, que además responde a las diferentes necesidades que tienen, que las herramientas digitales nos permiten apostar por la diversidad en el aprendizaje y no la homogeneidad. Esto es para mí en mi aula es fundamental. Además, nos ayudan a establecer una educación de calidad para todos. Para mí sí, ¿vale? Lo creo en ello. ¿Por qué? Porque me permite una igualdad de oportunidades para todos mis alumnos, ¿vale? Para ello y por todo ello, para mí merece la pena, y os lo lanzo también a vosotros, merece la pena que le demos una oportunidad, no a las herramientas digitales, sino a ser nosotros competentes digitalmente para con todas las herramientas y con todo lo que sabemos a nivel pedagógico sobre nuestro alumnado, podamos hacerlos a ellos también competentes digitalmente, ¿vale? Entonces, bueno, lo dejo también un poco ahí, ¿no? Eh, para aterrizar un poco todo esto en el aula y porque sobre todo quiero pues que sea algo pues como muy práctico, ¿no? Este rato de estar con vosotros, de compartir. Para aterrizar esto en el aula tenemos que atender a todos los factores que forman parte de una inclusión de calidad, ¿no? Y eso implica a todo el centro educativo y también a las familias, ¿vale? También para que esto realmente tenga sentido en las aulas, implica que conozcamos muy bien las posibilidades de accesibilidad de los dispositivos digitales, ¿no? Los que tenemos en nuestro centro. Yo hay muchas veces, no sé si es una pregunta que me haréis, Noelia, pero en vuestro centro, ¿qué se utiliza? ¿Este o este? Estoy cansada de esa y os la responderé. Pero es que precisamente las herramientas que utilizamos en nuestro centro
hace 9 años pensamos que esa era la mejor precisamente por esto, por la posibilidad de accesibilidad que me daba de cara a las necesidades de mis alumnos, o de nuestros alumnos, perdonar, hablo como colegio, ¿no? En ese momento era un proyecto de centro, ¿vale? Eh, También, tenemos que ser conscientes de cómo esto, ¿no? Estos dispositivos digitales nos permiten atender, que lo he dicho antes, a la diversidad del aula desde la personalización de los aprendizajes. Para mí esto es muy importante, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer todo esto? Desde la creatividad nuestra y de nuestros alumnos. Yo soy muy fan de aprender de ellos. Os lo he dicho al principio, ¿no? Es dando como se recibe. Cada día cuando entro en el aula a intentar darles algo, a veces cariño, ¿no? Recibo más de lo que pueda darles, seguro, casi siempre, casi todos los días, ¿vale? Y aprendo mucho de ellos. Hoy precisamente, bueno, es que si no me alargo, pero hoy precisamente un niño me enseñaba otras aplicaciones de comunicación y él me decía que yo sola no voy a saber entrar, que mejor es que yo le deje mi dispositivo y él me ayuda a hacerlo. O sea, me encanta, ¿no? Me encanta el poder aprender de ellos también, ¿no? Y sobre todo dejarme y decirle, oye, no tengo ni idea, ¿me ayudas? Me encanta, ¿vale? Y sobre todo intentar en lo posible potenciar la competencia para un mundo mejor. Luego lo vamos a ver un poquito mejor, ¿vale? O por lo menos para que su mundo sea mejor. Porque yo estoy convencida de que si además de todo lo que hacemos, también trabajo la competencia digital en ellos, creo que voy a hacer que su mundo sea un poquito mejor cuando salgan de las cuatro paredes del aula. ¿Vale? Y os pongo un ejemplo, ¿no? Os pongo un ejemplo que trabajé para las fiestas del Pilar, ahora en octubre, porque todo era hablar de las fiestas del Pilar, todo era hablar de un poco de todo eso, ¿no? Y entonces yo les pregunté que si iban a quedar, que si sabían lo que era un programa de fiestas, que cómo se quedaba. Oye, nada, no tenían ni idea. Entonces les sugerí con las herramientas digitales esta actividad, ¿vale? Era pues aprender a quedar en un grupo, usar Google Maps, trabajar los medios de transporte que teníamos en la ciudad, las herramientas de comunicación entre iguales, el uso de un lenguaje adecuado para comunicarnos. Entonces, la actividad que les propuse era esta. Tenían, ya veis, el número uno, tenían que coger el iPad y el programa de fiestas. El programa de fiestas del Pilar es una cosita así súper pequeña que te cabe en un bolsillo para que lo lleves ahí en el bolsillo y todos los días puedas ver lo que hay. Vale, pues lo primero que tenían que hacer, veis el número 2, era trabajar en equipo, trabajar en grupo sobre el programa de fiestas. Y tenían que responder a estas preguntas. ¿Qué día vais a quedar? Pues entre toda la semana que había tenían que elegir uno. ¿Qué vais a ver? Vale, de ese día, ¿qué vais a ver? Vale, ¿dónde es la actuación que queréis ver? ¿Dónde vais a quedar? Porque cuando quedas o sea, cuando vas a ver algo con los amigos, primero tienes que quedar. Y cuando quedas, donde has quedado con los amigos, ¿cómo vas a llegar a ese lugar? Ahí entraba ya la parte, cuando cómo vas a llegar, tenían que ya coger el dispositivo, hasta entonces no se utilizaba el dispositivo. Cuando llegábamos en cómo vas a llegar al lugar, cogíamos el dispositivo y usábamos la aplicación Google Maps. Y entonces ahí teníamos que ver cómo podían llegar. Luego tenían que responder a qué vais a hacer y hasta qué hora vais a estar. ¿Vale? Bueno, pues imaginaros el caos que se preparó entre todos para hacer todo esto, ¿no? Y luego, pues cada uno tenía unas necesidades. Unos tenían que aprender a usar Google Maps porque no habían visto en su vida qué hacer. ¿Cuántas veces utilizáis vosotros al día Google Maps? Y si no es al día, a la semana, pero vamos, yo casi al día. ¿Cuántas veces lo utilizáis? Había niños con 11 años pues que ni sabían de Google Maps, ¿vale? Otros, veis aquí en la parte de la derecha, necesitaron la lupa del dispositivo para poder leer el programa. El dispositivo era tan pequeño que no podía acceder al contenido. Gracias a Dios, la herramienta digital, con la lupa que lleva incorporada, le permitió al niño acceder a ese contenido mientras que estaban trabajando en grupo. Otros necesitaban trabajar estructuras lingüísticas muy concretas. Otros aprendían lenguaje nuevo, ¿no? Pues que en las fiestas, en el programa de fiestas había muchas palabras, mucho lenguaje que no entendían. Yo ahora os pregunto, ¿cómo hubiese resuelto yo esta actividad si no hubiese tenido en mi aula herramientas digitales? Eh,
os lo dejo ahí, ¿no? Si luego queréis lo comentamos, ¿no? Eh, Esta era la actividad, pero yo no perdía mi foco. O sea, mi foco seguía siendo el curricular, solo que llevé lo curricular a una actividad de ese momento, de esa semana, que eran las fiestas del Pilar. Pero yo tenía un foco curricular que estaba puesto en mi proyecto de aula. Los mapas, el trabajo de los mapas en el área de sociales. Tenía que hacer el trabajo rehabilitador de la audición y del lenguaje, ¿vale? Las estructuras, el vocabulario, la producción de según qué palabras. Tenía que trabajar en la parte de lengua también, estructuras de pregunta y respuesta entre compañeros, ¿vale? Eh, es que estaba leyendo una pregunta. Luego te respondo, Jorge, un momentico. Luego, también en el área de lengua estábamos trabajando dictongos y atos. Los estábamos buscando también, los que aparecían en el programa de fiestas, ¿no? Estábamos trabajando las horas y el tiempo que cuesta ir de un lugar a otro en el área de matemáticas, ¿vale? Pero sobre todo lo más importante, estaba trabajando también la competencia digital conectada con su realidad, ¿vale? Una realidad y una competencia digital que es útil cuando salen de las 4 paredes del aula, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que esto también os lo quería compartir, pues, para que pensemos un poquito, ¿no? En esa competencia digital. Hay otras veces que esa competencia digital, ¿vale? Nos ayudan a trabajar otros o sea, esa actividad fue así y la hice con mi grupo, ¿vale? Pero hay otros momentos en que el trabajar la competencia digital es un trabajo puntual, ¿vale? Un trabajo puntual de funciones ejecutivas, como por ejemplo, atención y memoria. Bien, si a mí me interesa para mi alumno, según sus necesidades, trabajar eso, lo haré de forma puntual eso. Ya está. Cada uno trabajaremos la competencia digital en función de, de los alumnos que tenemos delante, ¿vale? Otras veces y lo comentaba también un día, ¿no? Con mi compañera Sonia de ahí del cole, que estoy aprendiendo muchísimo también con ella este año, ¿no? Que con los alumnos que tienen más dificultades o más cosas asociadas, ¿no? O más patologías juntas, ella decía, Noelia, es que yo también trabajo la competencia digital, pero en mi alumno con tantas necesidades, trabajo, por ejemplo, la causa-efecto. Y dice, pero es que eso es un objetivo de mi programación. Entonces, yo puedo estar trabajando con uno sobre el programa de fiestas, lo que os he dicho, pero igual de válida es la competencia digital en alumnos con más dificultades cuando quiero conseguir, por ejemplo, el tema de la causa-efecto. Entonces, otras veces, por ejemplo, tenéis aquí abajo, ¿no? Para montar el Scornabot, eran niños de sexto del año pasado, porque estamos aprendiendo las máquinas en ciencias sociales. O sea, la competencia digital no es algo cerrado. La competencia digital va a depender de el niño que tengo delante. Por eso yo tengo que ser competente digitalmente para saber cómo lo aplico a cada niño que tengo delante. O sea, yo os he podido contar esto de ejemplo, pero no tenéis por qué utilizar todos estos, porque los niños que tenéis delante son diferentes. ¿Vale? Em, ¿Qué competencias necesitamos en situaciones como estas, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues yo la recomendación o lo que os sugiero, ¿no? Conocer es, pues hay que conocer las características y necesidades de cada alumno del aula, os lo estaba comentando ahora. Adaptar una tarea de aula para hacer un contenido curricular más accesible, que sé que todo esto pues lo hacemos ya, ¿no? Pero ¿por qué no lo hacemos también con la competencia digital? ¿Vale? Controlar las principales opciones de accesibilidad digital para cada uno de nuestros alumnos. Sabemos todos que tenemos una lupa en el dispositivo que tenemos en el aula y le puedo ayudar a mi alumno con baja visión a resolver una actividad con ella. ¿Sabemos cuáles son las opciones de accesibilidad digital de nuestros dispositivos de aula? También, pues, la competencia de mitigar las dificultades, ¿no? Relacionadas con la falta de habilidades digitales de nuestros alumnos. O sea, tenemos que enseñarles, ¿no? A tener esa competencia digital, ¿vale? Aquí, por ejemplo, otro ejemplo que os traía era una línea del tiempo de la historia de la humanidad. Todos sabemos que hoy en día el uso de los códigos QR está súper extendido, ¿vale? Pues bueno,
yo también lo tengo que trabajar en el aula y le tengo que enseñar a mis alumnos que cuando vean un código QR, de ahí pueden adquirir información. Entonces, yo tenía que trabajar, por ejemplo, una línea de tiempo de todas las etapas de la historia y como veis aquí a la izquierda, el primero pues coge el iPad. El segundo, en la pizarra yo tenía puesto una línea del tiempo con las diferentes etapas de la historia y en cada etapa de la historia había un código QR. Entonces, ellos, ya veis, el 2, la instrucción 2 es, coge el dispositivo, apunta al código QR y responde, ¿qué veo? ¿Qué estás viendo? La tercera, entra en Safari, busca cada uno de los apartados, investiga más. Si tú has visto que ahí salía la prehistoria, ahora métete en Safari, busca prehistoria, investiga. Una cosa antes de que se me olvide. En mi clase tengo niños orales, niños con lectura, con escritura, pero tengo otros que no son orales, que no tienen lectura y que no tienen escritura. Cuando trabajo y cuando os digo de dar la oportunidad a todos, es que porque yo he puesto ahí prehistoria. El niño que no tiene lectoescritura va a la tablet, ya sabe entrar a Safari igual que los demás, porque son súper listos para saber eso. Entonces copian la P, la R, la E, copian, es una copia, vale, pero cuando le dan al buscar que saben, automáticamente les sale la prehistoria. Estoy trabajando ya una lectura global primera, que luego ya incidirá en las necesidades de ese alumnado, pero está trabajando en la misma actividad que en los demás. Uno van a investigar y el otro pues va a ver vídeos, va a ver imágenes, pero ya está asociando de qué está yendo el tema. ¿Vale? Y luego, eso era investigar, el veo, el investigo, y luego tenían que crear en un Keynote, ya tenían que hacer las diapositivas. Mi alumnado ya sabe crear perfectamente un Keynote atendiendo pues a muchas cosas, ¿vale? Pues las letras, el resumen, meter fotos, ¿vale? Ya está muy trabajado, ¿vale? Esa sería una, ¿no? El dar, no sé, el dotarles también de esas habilidades digitales, de que escaneo un código QR, pero me sirve para ver. Cuando busco en Safari es para investigar. Cuando hago una keynote es que yo estoy creando, yo estoy ofreciendo un producto, ¿no? Final. Otro de los ejemplos era, pues, coge el iPad, enchufa la cámara, vete a la pizarra, mira el vídeo que sale en el código QR y vas a tu cuaderno. En tu cuaderno tienes que decirme cuándo empieza, cuándo termina esa época de la historia y qué cosas más importantes pasan. Y el cuarto, cuéntalo a tus compañeros. Entonces, les doy una oportunidad de descubrir y de investigar, que luego yo ya centraré en lo que a mí me interesa curricularmente y lo que me interesa que se queden. Pero les doy esa parte de investigar, de descubrir, les doy la oportunidad, aunque yo luego ya centraré en lo que quiero, con lo que quiero que se quede. ¿Vale? Otro de los ejemplos, salió el tema de YouTube. Bueno, ya sabéis que esto también lo tenemos que educar, ¿no? El tema de las redes sociales. Bueno, pues era todos los pasos de cómo puede ser un youtuber. Al final también lo tenemos que explicar, ¿no? Entonces, no me enredo porque es que ya voy súper mal de tiempo. ¿Veis cómo está todo detallado de cómo tienen que ir haciendo cada paso? Y también unas normas que hay en YouTube. Solo vídeos de trabajo para clase, no nos gustan vídeos de tonterías y usamos un lenguaje bonito. Vamos empezando a crear esa cultura o esa conciencia de buen uso de redes sociales. ¿Vale? ¿Qué necesitamos también? Bueno, pues necesitamos desarrollar un enfoque de aprendizaje digital que no deje a nadie atrás, ¿no? Yo creo que lo hemos ido diciendo, ¿vale? Descubrir la variedad de herramientas digitales que favorecen el aprendizaje. Yo esto os lo digo siempre. Yo tengo que conocer 200 aplicaciones o más para poder usar una de forma correcta en el momento correcto. ¿Vale? No queramos conocer 3 y acertar. ¿Vale? Encontrar diferentes soluciones, involucrando todo lo que sea posible a los estudiantes, conocer y combinar diferentes estrategias de aprendizaje y enseñanza, buscar los recursos más apropiados para cada estudiante, implementar diferentes actividades con el fin de que haga el aprendizaje más efectivo para todos. ¿Vale? ¿Qué criterios debería cumplir el diseño de una actividad con herramientas digitales? Es a mi criterio, ¿no? O sea, luego podemos discutirlo. Pues tiene que permitir que se disfrute mientras que se aprende.
¿no? Esto yo creo que es importante siempre y que además sé que lo tenemos todos muy claro, ¿no? Promover el conocimiento del entorno, permitir al alumno que se dé cuenta de lo que sabía, ¿vale? O de cuál era su grado de competencia y que sea consciente de todo lo que ha aprendido, ¿no? Y yo creo que esto, por ejemplo, en mis alumnos, para ellos se lo hago muy notable, ¿no? Esto es lo que sabíamos y ahora qué habéis aprendido, ¿no? Y creo que es fundamental llegar cada día a esa conclusión junto con ellos, ¿vale? Se tiene que adaptar al ritmo de aprendizaje y ejecución de cada alumno. Os lo he comentado antes, ¿vale? No me extiendo más. Potenciar el pensamiento. Sin pensamiento no hay lenguaje. Tenemos que invitarles a pensar. Tenemos que, dentro de cada una de nuestras posibilidades y de nuestro nivel educativo, ¿vale? Pero siempre hay una posibilidad de invitarles a ese pensamiento, ¿vale? Y tienen que tener interrelacionados los distintos contenidos del área, ¿vale? Un ejemplo de esto, ¿no? De esa interrelación entre áreas. Mirad, por ejemplo, trabajábamos con iPad y con los Lego, ¿vale? Entonces, con el iPad, era el uno. ¿Con qué vamos a trabajar hoy? iPad y Lego. En el 2 vamos a trabajar con Lego y vamos a construir una máquina y hacíamos un listado de todas las máquinas. Luego les añadí y un medio de transporte. ¿Por qué? Porque estaba trabajando las máquinas en ciencias sociales y las oraciones coordinadas copulativas en lengua. Con ese y medio de transporte tuvimos que tachar las máquinas que no eran medios de transporte. Una vez que habían elegido una de las que quedaban, tenían que construirla poco a poco haciendo una secuencia con stop motion y luego por airdrop la compartíamos con los demás, ¿vale? Eso es un poco interrelacionar diferentes áreas, ¿no? ¿Cómo crear una actividad en la que las herramientas digitales sean nuestras aliadas? Vale, pues personalizando los aprendizajes en función de las diferentes necesidades educativas y los intereses del alumno, creando paisajes de aprendizaje. Yo funciono siempre con paisajes de aprendizaje, teniendo en cuenta la taxonomía de Bloom y las inteligencias múltiples o competencias, y proporcionando actividades digitales opcionales para los alumnos avanzados y para los que necesitan más apoyos. Para esto, por ejemplo, hay un Geniali. Voy a terminar todo y luego, si queréis, si tenemos tiempo, vemos los Genialis, ¿no? Among Us era para trabajar un área de ciencias sociales, un objetivo de ciencias sociales, y entonces lo creé a través del juego que andaban locos, el Among Us. Entonces, el Among Us, las instrucciones en Among Us estaban en texto escrito, en pictogramas y en lengua de signos, ¿vale? Eso es un poco actividades para todos los niveles. Todos estaban en lo mismo y cada uno podía acceder a la información de una manera, ¿vale? Otro ejemplo de paisajes de aprendizaje, ¿no? Pues era un trivial. Eh, yo tenía 3 trivial duplicados. Lo que era el entorno era el mismo, pero cambiaban las actividades que tenía para cada uno de los niveles educativos del aula. Todos estaban jugando al trivial, pero cada uno tenía sus actividades para sus necesidades. Pero eran trivias duplicados, solo que había cambiado el contenido, no la interfaz. Entonces, me gusta mucho que todos estén trabajando en lo mismo, pero que cada uno adaptado a sus necesidades, ¿vale? Luego, pues, no sé, creo que al final, aquí era otro paisaje de aprendizaje, luego os los comparto, si no, en el chat, en el, em, ¿qué pasos sigo para llegar a estos paisajes de aprendizaje que os he enseñado, ¿no? Yo creo que al final es fácil. Ya veis que nada de los 5 pasos que he puesto ahí es diferente a lo que estáis haciendo cada uno de vosotros en vuestro día a día. Yo creo que al final el integrar la competencia digital en el aula es fácil. Solo implica salir del confort y atreverse, ¿vale? Os traía les llamamos, junto con Elin, con mi compañera con la que llevo trabajando pues ya bastante tiempo, ¿no? Chispas que hacen que las actividades propuestas sean más, o sea, sean mejores, brillen más y sean mejores, ¿no? Pues, por ejemplo, el trabajar desde la creatividad. Podemos hacer un vídeo, pero es que un vídeo, o trabajar sobre un vídeo, pero es que aquí os enseño 6 plataformas para trabajar un vídeo, no solo una. Entonces, el trabajar desde la creatividad, desde saber que tenemos diferentes formas, diferentes herramientas, ¿no?
os lo he dicho antes, implica conocer muchas herramientas digitales para poder ofrecerlas y pedir evidencias de formas diferentes, ¿vale? También trabajar, os lo he dicho al principio, os he dicho, luego os hablo de esto, pues trabajar para la competencia para un mundo mejor, ¿no? Trabajar por competencias que requieren saber y saber hacer. Poner en conocimiento, poner el conocimiento en acción para resolver un problema o una situación en un contexto determinado, ¿no? Podemos hacerlo a través de metodologías activas o teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que además ahora vienen dando con fuerza. Pues también podemos crear actividades en el que trabajemos esta competencia para un mundo mejor. Y luego, pues, termino ya un poco como empecé, ¿no? Como empecé. Todo, creo que todo, y sobre todo el trabajo de la competencia digital de nuestros alumnados es una o sea, la competencia digital con nuestro alumnado es una cuestión de actitud. Y sí que os lanzo una pregunta para todos, si queréis me respondéis y si no, pues os la reviséis un poquito, ¿no? ¿Con qué actitud te quedas hoy? ¿Vale? Yo espero que con la actitud que hoy os quedéis sea la de organizar bien vuestro costurero para poder dar buenas puntadas, ¿no? Que formen un todo, ¿no? Y que pase por la mano de cada uno de tus alumnos, ¿no? Y que aunque pase por esas manos y que aunque a veces pues se desgaste o nos desgastemos, ¿no? Pues que me gustaría que sintáis que todo ese trabajo por la competencia digital merece la pena, ¿vale? Y bueno, yo pues nos seguimos viendo en el aula de competencia digital docente y ahora pues estoy a vuestra disposición para responder vuestras preguntas. Ay, estaba silenciado. Muchísimas gracias, Noelia. He cumplido, la hora, más o menos. Te decía que si querías que viéramos el Genially en internet, podíamos hacerlo, no te sientas cohibida. A Sí, ver, pues no queremos tener a la gente mucho más tiempo del previsto, pero igual si te quedas con esa gana o con ese punto de que vieran cómo hiciste, ¿no? El Among Us era el sí, desarrollo de pues esa o actividad. si quieres, sí, pues lo vemos si queréis, mientras que van pensando un poquito Bueno, pues sabes hacerlo, o sea el que comparte las pantalla preguntas. Sí, y estoy en ello, muestra. estoy en ello. Pues tenemos un par de preguntas, o sea, muy interesantes alguna, las dos, pero una es amplia, o sea, que te va a dar como para responder durante un ratito. Y Vale, mientras seguís poniendo qué actitud os provoca la exposición magnífica de Noelia, porque ha sido interesantísima y luego te diré un poco por qué y que me has promovido a mí, humildemente. Pues ya que soy el moderador, pues tengo ese privilegio. vale. Te dejo que muestres Sí, pues mira, la actividad. simplemente este que os comentaba sí, perfecto, gracias, Miguel Ángel. Pues, este de Among Us que os comentaba, ¿no? Pues era todo el juego, aquí tenían, las consignas de lo que había que hacer, cada niño tenía que elegir un personaje, pues el que fuera, y con el personaje se tenía que mover a las diferentes salas, ya veis que tiene el mismo formato que el juego, y clicaba en la sala y salía la actividad, ¿no? Pues dibuja un mapa, no sé qué. Estaba puesto el texto, estaba puesto en pictogramas y aquí está enlazado a un vídeo en el que podíamos ver las consignas en Dibujo. lengua de signos. De manera que a mí me permitía el poder estar trabajando con todos y yo ser una guía, una moderadora, una, no sé, ¿no? Porque podían hacerlo solos, ¿vale? Otro, por ejemplo, el que os enseñaba está aquí. El del trivial, veis que al final yo tengo aquí el trivial 1, que era del nivel de primero de primaria, el trivial de quinto de primaria y el trivial de tercero de primaria, que eran los 3 niveles educativos que tenía en mi aula, primero, tercero y quinto. Entonces, todos veis que era el mismo, solo que cuando entrabas las actividades eran diferentes. Cada uno tenía actividades en función de sus necesidades. ¿Vale? Pero todos estaban jugando al trivial. Aquí arriba tenían los contenidos y aquí tenían las actividades de juego. Todo esto estaba con una historia de gamificación, de evaluación, de puntos, bueno, había todo un proceso, ¿vale? De todas formas, mira, os voy a copiar un segundo por si alguien quiere investigar un poquito más.
Mira, os pego aquí esto y siempre pues lo podéis ver si queréis, ¿vale? Por si alguien quiere, pues, pensar un poquito más. Y luego, también este, ¿no? Del que os he hablado, ¿no? Pues os lo comparto también por si a alguien le interesa, pero al final no es hacer otra cosa diferente a la que ya hacéis cada uno de vosotros, ¿vale? Bueno, pues esto muy rápido, ¿vale, Miguel Ángel? Creo que puede ser más enriquecedor responder a las preguntas y que no nos quedemos con dudas. Hay una nueva más y bastante enjundiosilla, así que vale, yo lo lanzo. A Lo ver, primero que quería decir antes de lanzarte las preguntas es que ha sido una exposición ilustrativa, interesantísima, llena de inclusión, de adaptación, de cotidianidad y ha sido del aula de un día a los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, no sé, una práctica muy inspiradora, ¿no? De lo que tú dices, ¿no? De primero, que las tecnologías son dos cosas, ¿no? Una es, evidentemente, en sí mismas necesitan ser como objeto de aprendizaje, como bien dice el marco de competencia digital docente, pero las has puesto claramente en su lugar también como herramientas para algo que trasciende a ellas con creces, ¿no? Yo creo que, vamos, es que más vale una imagen que mil palabras, pues en este caso más vale un ejemplo que... Así que enhorabuena por ese punto de vista. A mí me ha parecido muy ilustrativo. pues muchísimas gracias. Y no Gracias. es que yo sea nadie para, en fin, pero ya te digo que a mí me ha dejado una actitud de curiosidad y me parece que, bueno, que eso, que es compartido, ¿no? Pues seguramente el hecho de, bueno, oye, pues fíjate qué fácil es y qué difícil hay, cuánto pensamiento hay detrás para que luego parezca que las cosas son fáciles y cotidianas. Y como tú también decías, y a veces no lo decías de manera expresa, pero sí se traducía o se traslucía en tu exposición, pues es un constante, es un trabajo precioso, inevitable hoy en día, que intenta dotar a la enseñanza que tú realizas, o si quieres al aprendizaje de tu alumnado, la mayor calidad posible, la mayor actualidad posible, y que tiene, bueno, una mala noticia, entre comillas, según como tu actitud te la tomes, que es la de que tiene que estar permanentemente en Sí. innovación, en movimiento, en adaptación, en aprendizaje. Hemos visto charlas sobre esto y otras de compañeras y compañeros tuyos previas, ¿no? De la reflexión sobre la práctica que realizas, Sí, eh, un cuestionamiento permanente, pero visto en positivo, con una actitud positiva, la de mejorar, ¿no? Y la de adaptarte, ¿no? sí. Pues un lujo de ser alumno y alumna tuyo, un lujo, la verdad. No No, digo el que lujo es mío mejorando, tenerlos. diremos que Gracias. mejorando lo presente con la gente que tenemos en el chat, pero un lujo ser alumno o alumna tuya. Bueno, te voy a Muchas lanzar sin gracias. más las preguntas. Nada, de nada, seguro. O sea, Sí. estoy convencidísimo. Mira, tenemos tres. Bueno, voy a ponerla. Tengo aquí seguramente están haciendo más Sí, preguntas, a mí no pero me está dando quería. tiempo de leer el chat. Sí, pero dime, a Sí, ver, te vamos a voy ver. a ir lanzando alguna mientras voy organizando las demás. Pero aquí hay una que. Bueno, una muy concreta. Voy a intentar ir de lo más concreto a un poquito lo más amplio, ¿no? Vale. Voy a publicarte esta, a ver si directamente me sale. Aquí la tengo, la ponemos aquí, que es esta, ¿no? Si el niño o la niña hace un uso inadecuado de la tecnología, se puede ver los tipos, quería decir, de mensajes que ven y ellos Ah, pueden desconectarlo. sí, mira, a mí no me ha hecho falta nunca, pero con los dispositivos que yo trabajo en el aula, puedo tener un control absoluto de dónde están. Entonces, puedo hacer que si yo estoy trabajando con Google o con Safari, que no salgan de esa aplicación. O sea, yo puedo tener un control absoluto de dónde están. Tengo que decirte que cuando me ha pasado algún uso inadecuado de la tecnología, o sea, a mí lo que me ayuda es el tenerlo todo tan pautado. Veis que en todos los ejemplos que os he dado está todo súper estructurado, súper pautado. El niño que alguna vez se ha salido de esa pauta por hacer un uso inadecuado, se le ha retirado el dispositivo. Yo os tengo que decir que me ha pasado una vez, nunca más. Entonces, no sé si te respondo, pero sí que yo puedo tener ese control de que no se salgan, ¿vale? Los tipos de mensajes que ven, claro, tú vas luego a un historial y lo puedes ver, ¿vale? Desconectarlo, pues tienen que saber borrar en un instante antes de que yo llegue el historial de búsqueda. Pero a mí no me ha hecho falta. Y si necesitas tener un control,
tú puedes, con la herramienta que trabajo con iPad, ya os lo digo por si alguien me pregunta, yo puedo tener ese control de dónde están y que no puedan salir de ahí hasta que yo no dé la orden de que se salga. La orden en el dispositivo me refiero, ¿eh? Ujú. No sé si Sí, te respondo, Marta. yo creo que sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Mira, por ejemplo, esta. Noelia, ¿cuántos compañeros trabajáis en un proyecto y cada cuánto lo presentáis a los alumnos? Bueno, continuaba, pero se ha cortado, ¿no? Yo creo que con esa pregunta ya. Sí, Para que. a ver, los proyectos yo, los trabajo en mi aula, ¿vale? Pues yo, por ejemplo, este año trabajo, pues, a lo mejor muy de cerca con el aula estoy en sexto, pues, con la de quinto. Eh, yo creo que todo el colegio o la mayor parte de nuestro centro trabaja con proyectos y presentar a los alumnos, yo, si te sirve, yo en mi aula, mi proyecto de aula, hago 2 proyectos al trimestre, ¿vale? En principio lo hago yo, pero intento incluir siempre a todos los especialistas que entran. Por ejemplo, a Monse, que está por ahí, la de inglés, ¿no? Pues la incluyo. Eh, música, educación física, lengua de signos, pues intento que siempre en el proyecto estén conectados también mi proyecto de aula con el resto de especialistas que entran a mi aula, ¿vale? Pero como compañeros, pues podría decirte todos, ¿no? Y que hago 2 proyectos al trimestre en mi aula. Perfecto. Yo creo que breve y conciso. Perfecto. Vamos con otra, porque Vale. va animándonos y a lo mejor te da para responder más rato, no lo sé. Mira, me quedo con la actitud de desaprender formas para actualizarme. Por cierto, Marta ha dicho que sí, que la había respondido bien antes, ¿eh? Ah, gracias. Me quedo Perfecto. con la actitud de desaprender formas para actualizarme y llegar mejor a los estudiantes. Justamente hoy aprendí un término que utilizan ellos, hacer pared, de una aplicación digital que significa protegerse de. Así que me quedo desafiada a conocerlo y poder desarrollar la gamificación con lo que haces, Noelia. Gracias por tanto. Bueno, Nada, no pues es tanto una pregunta como un, bueno, si quieres decir algo. De estas hay nada, pues muchas, ¿eh? que muchísimas gracias, Nora, que sé que lo vas a hacer, sé que lo vas a hacer. De estas hay muchas, pero te las voy a dejar para el final para que te vayas con, como Vale. decía un formador que conocí, con una sensación de la ducha caliente, que te vayas al final. Vamos a ver, aquí hay otra que es Mira, interesante. Sí, sí. Óscar, por ejemplo, lo he visto que pone: "¿Tenéis muchos iPad?". Pues no, sí, Óscar, siento decirte te la iba a dejar para luego, porque esa vale. era un pelín ahí de puntilla, pero bueno, va. Sí, esa Sí, puntilla siempre está, no pasa nada, Óscar, estoy acostumbrada. Pero no tenemos tantos iPads, son iPads compartidos y yo tengo los iPads un día a la semana, ¿vale? Luego los robo, si alguna compañera no lo utiliza, enseguida voy y lo robo, pero yo tengo el iPad asignado un día a la semana, ¿vale? No tenemos tantos iPads como crees y no tenemos el one to one ni ninguna cosa de esas, ¿vale? bueno, o sea que No. es posible hacerlo con Es menos. posible, aún sin tantos recursos. Aunque Sí. aparenta mucho iPad, ¿eh? Lo que tú hacías, pero ya No, vemos no, que es un día muchas a la gracias. semana, un día a la semana. Muchas gracias, Óscar, por permitirnos a puntualizarlo, porque eso pone mucho más en valor no Sí, solo tu trabajo, sino el de todo el equipo, pero bueno, también el nada. tuyo, por supuesto. Mira, Y dice, sí, sí. perdona. No, que perdona, que Miguel Ángel, que iba a decir precisamente eso, que he dicho que el iPad no es lo único y no es el todo. El iPad entra un día a mi aula para apoyar los contenidos curriculares. O sea, no quiere decir que: "Ay, hoy es martes, hoy me tocan los iPads, a ver qué aplicación uso". No, eso es un error. ¿Qué contenido curricular tengo que trabajar y cómo me puede ayudar la herramienta digital a trabajarlo mejor? La Exacto. herramienta digital está en función de mi metodología y de mi currículum, no, eh, mi aula en función de la herramienta. No sé si esto tiene que quedar claro, ¿eh? No, no, eso es meridiano. Lo has dicho al Eso, principio, lo repetimos sistemáticamente aquí. Todo eso eso es. está al servicio. Hombre, evidentemente tiene en sí misma, y hablaremos de eso luego, un poquito hay una pregunta más o menos alrededor de esto. Tú lo has enseñado un poco. Cuando tú preguntas, bueno, me centro luego en ello. Evidentemente hay que aprender a manejar la herramienta, pero eso es secundario. Lo Mm, importante es que está al servicio de un proyecto superior educativo, de una eso idea. es, ¿Qué eso hacemos es. con ella? Y ahí es donde se denota el trabajo y tu Mm, valor, y perdona que yo lo diga, pero creo que respondo al sentir de muchas personas, varias personas que lo han dicho en el chat, el valor está en hacer eso como si fuera una cosa normal y corriente, pero no, que tiene detrás, y lo sabemos, un gran mm, trabajo de proceso, de pensamiento, de trabajo de experiencia y de evaluación de lo que vas haciendo. mm. Bueno, y no hace falta que digas que sí, que no, es que se nota. O sea, tú y de un equipo, evidentemente, no solo tú, Sí, claro, ¿no? sí, Porque por tú también, supuesto. como ya he dicho, no te conozco de hace tiempo, te conozco de hace poco, pero ya he visto que te encanta no acomodarte, te encanta seguir aprendiendo, seguir escuchando
y en aquello que crees que te pueden aportar, pues es una actitud magnífica que tú, sin quererlo además, trasladas a tus estudiantes, ya Por lo sabes, ¿no? supuesto, y yo os he compartido, pues, porque me toca estar aquí, ¿no? Pero, por supuesto, es un trabajo de equipo, hay un trabajo de centro, un equipo de marketing y de innovación que nos apoya y nos ayuda súper bien. O sea, quiero decir que, por supuesto, el es eso, dando se recibe, ¿no? Y yo creo que os digo que recibo mucho más a veces de lo que doy, ¿no? Te honra. Bueno, pues mira, esta era la pregunta de Emma, ¿no? Trabajar desde la creatividad con diferentes aplicaciones para crear un mismo producto, por ejemplo, un vídeo, ¿no dificultaría la autonomía del alumnado al tener que aprender a manejar más de una? ¿O es el docente el que debe conocerlas para mostrar la que crea que es más adecuada? Sí, Dice, Emma, sin duda. O sea, esa parte ya de chispas que os he dado, son chispas que tienes que tener tú como docente, ¿vale? Entonces, es lo que te decía, que hay muchas veces que vídeos a YouTube, entonces, tú como docente, yo te he puesto un ejemplo de 6 por poner algo, ¿no? Tienes que saber que tienes 6 plataformas de vídeo o 6 formas de hacer un vídeo. Entonces, eso tienes que conocer tú como docente y tú tienes que conocer 6, creo que lo he dicho, ¿no? Para que puedas elegir, hecho, tú tienes que conocer 200 para que puedas utilizar una de forma correcta en el momento preciso. Entonces, Emma, iba en eso, ¿no? Es el docente el que tiene que conocer mucho para poder darle a su alumnado la mejor en ese momento. Porque es cierto que nuestro alumnado de educación especial no puede aprender 6. Bueno, o sí, ya lo veremos, pero hay que darle una, la más clara, la más precisa y la que creemos mejor para ese alumno en ese momento. Pero tú tienes que conocer más, porque si no, tú estás diciendo, tiene que pasar por YouTube, pero es que solo conoces YouTube, ¿conoces las otras 6 plataformas? Entonces el reto es para el docente, no para el alumno. perfecto. Pues mira, te voy a lanzar otra que es un poco más genérica y que me parece muy interesante que te puede dar pista. Y era un poco lo que yo esta, ¿no? ¿Cómo se plantearía una minimización de los riesgos del mundo digital con ellos? Si me Sí, permites añadir un poco en la pregunta, lo haces y lo muestras, todo esto interesantísimo. Cuando hablan de riesgos, yo me voy a lo que tú has hecho con el ejemplo de la noticia de Julio, ¿no? Y es un camino perfecto como ujú, para poder luego enseñarles a que no todo lo que van a encontrar en Internet es sí, cierto, a que ahí voy, a ese tipo de... No, no nos vayamos a otros claro. grandes riesgos, Mirad, a hablemos mí de, si quieres. ¿Eh? Ujú. sí, con la parte de los riesgos, eso, me ayuda mucho el secuenciar todo. Pero aparte de eso, con actividades como la de Julio, os he puesto esa, pero es que esto lo hago muchas veces de formas muy diferentes, ¿no? A mis alumnos ya no se les olvida cómo se equivocaron, en el buen sentido, entenderme, el error, ¿no? En coger que Julio, cogieron al hombre y no al mes de Julio. Y si alguna vez vinierais a mi centro, o a mi clase, perdón, si vinierais al aula y les preguntaseis por esa actividad, a mis alumnos no se las has vuelto a olvidar. Entonces, yo creo que como bien dices, viene por este trabajo, pero esto no es una actividad puntual de una vez al año. Esto es que en el área de lengua, siempre que puedes, lo vuelves a hacer, porque de estos pequeños errores es como aprendemos a darnos cuenta de esas cosas, como dices, Miguel Ángel. Entonces, esa minimización de los riesgos viene por el trabajo y por la educación en competencia digital de nuestro alumnado. Si yo no Claro, hubiese hecho esas actividades, mi alumnado no sería competente digitalmente en hacer un buen contraste de información. Ahora, sigo haciendo esta forma de actividad y mis alumnos son mucho más precisos en la elección de las noticias, pero porque aprendimos, ¿no? claro, Yo claro. creo que viene por una educación y una sistematización, perdón, una sistematización de este trabajo en competencia digital. Exacto. Está todo conectado y muchos son aprendizajes Eso conectados es. que tú Pero sobre todo generalizas la a partir de... Claro, sistematización, de verdad, exacto. la sistematización. Sí, sí, ¿no? Y el tenerlo programado y incluido en tus objetivos, claro. Y evidentemente Sí, ajustado a la edad, lógicamente, ¿no? claro. Pero es muy importante. Yo creo que iría por ahí cuando hablamos de riesgos, para empezar por los más asequibles. Sí, sí. Genial, estupendo. Yo quiero ahora empezar, bueno, voy a responder yo a una pregunta que ha hecho alguien antes y ahora comienzo con Vale. tu baño o tu ducha de agua caliente para que, bueno, porque creo que no hay... Ah, espera, que hay otra pregunta aquí. Dice, desde tu experiencia te la voy a proyectar, espera. Sí, La voy a proyectar. Dame un segundito que acaba de ponerse. Desde tu experiencia, ¿hay alguna aplicación que te parezca especialmente útil para niños o niñas que tienen
muchas dificultades para adquirir procesos de lectoescritura. Lo digo porque se acaba convirtiendo en un proceso muy tedioso y poco gratificante, por lo que la motivación aportada por una aplicación podría ser muy beneficiosa. Pues mira, Leticia, yo soy súper fan, pero además súper fan, de una que se llama, ay, la leche, se me ha ido, el Creap Cuentos. Creap, o sea, Crea app Cuentos. Ponlo en el chat, si quieres. Ah, vale. Ponlo en el Sí, chat y en el chat lo podéis ver. O incluso si te acuerdas de la... Y si no, pues buscarlo en Google o sí, tal, ¿no? sí, esa. Soy una fan absoluta. Porque mira, ahí, Leticia, puedes empezar a trabajar desde, o sea, es como crear historias, ¿no? Pero es que la funcionalidad es tremenda. Y puedes empezar haciendo pequeñas historias con onomatopeyas, luego con pequeñas palabras, hasta crear un texto. O sea, es un trabajo lectoescritor para mí buenísimo, ¿no? O sea, que tú puedes trabajar la lectoescritura, las vocales, las consonantes, las palabras, y llévalo después a la app Crear Cuentos. Y luego has diseñado todo, que ya veréis que es fantástica, es que yo soy fan absoluta, y luego puedes exportarla en PDF. Además, en niños con necesidades, tú puedes adjuntar a cada hoja de tu historia, de tu cuento, un vídeo en el que puedes añadir lengua de signos, en el que puedes añadir pictogramas. Entonces, me parece que para mí, es fundamental. Además de cómo trabajes, Leticia, el proceso lector-escritor, luego termina con crear cuentos. Y si alguna vez tenemos ocasión, cuéntamelo. Por decirte alguna, ¿eh? Así. Sí, Pero, no, pero yo creo que está bien. Ahí a partir de ahí, pues luego ir buscando más, pero por lo menos una de sí, referencia. Bueno, pues sí, sí. comenzamos ahora con los a ver, si voy a mirar otra que acaban de poner. Nada, bien. Otro agradecimiento más, pero vamos a poner algunos agradecimientos. Hay muchos agradecimientos a tu ponencia y a ti y a tu trabajo. Y quería publicarte, ya sin que tengas que responder a nada, algunos de ellos. Mira, este, por Vale. ejemplo, gracias, Noelia. Me quedo con las nuevas herramientas que van a permitir a mejorar la concentración y el interés del educando para lograr aprendizajes significativos. Ujú. Y este otro, muchas gracias. Todo lo que has expuesto nos vale para la enseñanza en cualquier nivel de enseñanza ordinaria. Esa es la cosa también, ¿no? Lo que os decía también al principio. Eso es. O esta, siempre es un lujo escuchar a Noelia y siempre nos pone a trabajar al día después. ¿Eh? Eso está muy bien, de alguien que te A conoce esta bien. compañera la conozco, ¿eh? Mañana le tengo que decir a ver qué haces mañana, mami. Pero no suena muy mal, no suena muy mal. ¿Eh? O esta, ¿no? Que me parece un trabajo ingente lo que hemos hablado, ¿no? Aparte de envidia. Ah, no, perdón, este ya lo hemos Sí, comentado, pero eso que me es. quedo con la parte inicial, perdona. Me parece un trabajo ingente. Es que son muchos, tengo la Sí, pantalla chiquinina, pero sí que quería terminar eso diciéndote, pues, que hay un montón de, ya lo estás viendo tú, ¿no? De agradecimientos, de felicitaciones por tu tarea y bueno, y nada, pues yo termino con eso, me quedo si quieres con eso, Noelia. Si no quieres decir algo más o que hayas visto algo que en el chat está surgiendo en estos minutos, pues yo me quedaría con no, eso, ¿no? Con yo de verdad agradecerte. muchísimas gracias a todos y eso, ¿no? Pues, por ejemplo, Elena, ¿no? Que pone, y creo que es una cosa buena para terminar, ¿no? Solo tengo un ordenador en el aula. Elena, pues con el ordenador es posible hacerlo. Empieza y sal del confort y vas a ver que luego merece la pena. Yo también empecé así y empecé comprando mis dispositivos, metiéndolos debajo del brazo o en la mochila y llevándolos al aula, ¿vale? Todos hemos empezado llevando nuestros dispositivos y poniéndolos al servicio del aula. Si no quieres, y por supuesto es totalmente respetable, también con el ordenador puedes hacer mil cosas. Solo tienes que buscar la manera y sobre todo os digo que tengáis lo que tengáis en cuanto a herramienta digital y tengáis lo que tengáis en cuanto a tipo de alumnado, es posible. Solo hay que salir del confort. El trabajar la competencia digital implica salir del confort metodológico y curricular en el que a veces nos metemos. Entonces, solo os quiero decir que salgáis, que es una cuestión de actitud y que al final os aseguro, después de 9 años creyendo y trabajando en ello, que merece la pena. Que hay vida y hay disfrute y hay Sí, calidad y hay sí, además progreso. creo que había puesto, ¿tienes vida? Sí, vida, tengo marido, hijos, amigos, viajes, familia, tengo todo No, y todo ha sido eso es posible. parte de ello, o sea, así se te ve, claro, o sea, que esta Sí, parte tan, a ver, es que ir a trabajar, imagínate, con algo tan delicado, precioso, interesante y retador como el sí, trabajo tuyo y tener que ir en plan de, bueno, pues otra vez lunes, no, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? O sea es una que maravilla y de verdad, esa actitud mira, al final están preguntando otra cosa, Noelia, perdona, dice, ¿no tendrás un reservorio de apps? Muchas gracias por compartir tu trabajo. bueno, es que esto nos daría para otro webinar, porque Claro. tengo como 300 apps o Bueno, no sé cuántas yo en el quería, iPhone.
Sí, yo quería deciros que, bueno, que si tenéis cualquier pregunta hacia Noelia, podéis mandárnosla a Educación Conectada. El correo es Educación Conectada, voy a ponerlo en el chat, educacionconectada Mm. arroba fad.es y con Pero mucho gusto sí, se lo haremos llegar a Noelia. que Y, porque y que eso sí esta que charla, tengo. sí, perdona. No, Sí, no, no, perdona, no, 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 tú, si tú eres la que claro protagonista, que por después Dios. de tantos años probando y chequeando, tengo las que yo creo más mejores para cada aspecto, ¿no? De curricular, rehabilitador, pero que os digo que es que eso da para, pues que eso a veces lo doy en talleres Pues, de 2 días, ¿no? O sea, pues tomamos nota. Quedas probablemente invitada, muy probablemente, a una siguiente charla más adelante en la que perfecto. veremos herramientas, o sea, Noelia Cebrián 2, Pues oye, 2.0, hecho. herramientas para el trabajo, bueno, de educación, yo no sé, que es que se queda pequeño lo de educación inclusiva, No, es sí, por educación. eso digo, es herramientas para todos al final, ¿eh? Exactamente, herramientas para todos, 2. Sí, Y perfecto. no, y decir eso, que esta charla, este taller, esta ponencia se ha grabado y que la tendréis en YouTube y que os la mandaremos también por correo electrónico, pero en el propio canal, no me salía la palabra, en el propio canal de YouTube de Educación Conectada de FAD, la Fundación FAD Juventud, la tendréis en breve. Así que, nada, reiterarme lo dicho, muchísimas, muchísimas gracias, Noelia, ha sido un placer escucharte, compartir contigo un rato y lo has hecho también, que creo que vamos a volver a vernos, bueno, espero que no tardando mucho, ¿vale? Pues genial, aquí estaremos y súper agradecida, lo sabes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas y hasta la próxima charla que tengamos en esta línea.